Su edificación. Estamos en una batalla, una pelea a muerte con el reino de maldad. Existe una conspiración contra el reino de Dios. Existe un reino de tinieblas y otro de luz, un reino de terror y el otro de amor. Existe el reino de la muerte y el reino de la vida. Existe el reino de Satanás y el reino de nuestro Dios y su Cristo, el Señor Jesús. Y usted necesita escoger cuidadosamente de parte de quién está. No podemos ignorar que existen dos reinos. El diablo es el príncipe de este mundo, pero nosotros somos ciudadanos del reino celestial y por lo tanto vivimos en territorio enemigo. Necesitamos ser advertidos de esto a tiempo para poder estar armados y preparados para la contienda. En el mensaje de hoy estudiaremos sobre el reino de maldad y el reino de Dios. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Es grato para mí el decirles bienvenidos a El Amor que Vale. El tema de hoy es el reino de maldad y el reino de Dios. Por favor, leamos Mateo capítulo 9 desde el versículo 6. Es la oración modelo llamada el Padre Nuestro. No es para recitarla sin pensar. Es una guía de cómo debemos orar. Mateo 6, versículos del 9 al 13, dicen lo siguiente. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Recuerde que literalmente significa líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Estamos en una batalla, una pelea a muerte con el reino de maldad. Existe una conspiración contra el reino de Dios. Existe un reino de tinieblas y otro de luz. Un reinado por el terror y el otro por el amor. Existe el reino de la muerte y el reino de la vida. Existe el reino de Satanás y el reino de nuestro Dios y su Cristo, el Señor Jesús. Y usted necesita escoger cuidadosamente de parte de quién está. Por favor, busque en el Antiguo Testamento el libro de Ezequiel. Deseo que estudiemos uno de los pasajes más asombrosos de toda la Biblia. Ezequiel 28, versículos del 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.
Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Amigo, en una guerra es absolutamente necesario no subestimar al enemigo. Debemos conocer a nuestro enemigo. Por ello, este pasaje de Ezequiel es uno de los más importantes en toda la Biblia, para desenmascarar al diablo y verlo tal y como es, y cómo llegará a ser un día. No podemos ignorar que existen dos reinos. El diablo es el príncipe de este mundo, pero nosotros somos ciudadanos del reino celestial y vivimos en territorio enemigo. Jesús dijo en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Es decir, ustedes están viviendo en la sede del infierno. Vivimos en territorio enemigo. Necesitamos que se nos advierta esto a tiempo para poder estar armados y preparados para la contienda. El reino de maldad tiene un rey. Jesús lo llamó en Juan 14:30 el príncipe de este mundo. Entonces, ¿por qué este mensaje va dirigido al rey de Tiro? El versículo 12 dice que levantemos endechas sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro es un nombre misterioso, un nombre simbólico dado a Satanás. Este es un tipo del diablo. Ahora bien, el rey de Tiro literalmente existió, y en los primeros 11 versículos leerá sobre él. Era un rey egomaniático que vivió en el Líbano. Él creía ser Dios, y Dios le habló una palabra de juicio, pero esta pasaba más allá de dicho rey. Iba dirigida al poder detrás del trono. Verá, había alguien que hacía que este rey se comportara de esa manera, alguien que ponía sugerencias en su malvada mente, y era Satanás. Por ello, Dios se dirige al diablo a través del rey de Tiro. Se dará cuenta que en las Escrituras Dios habla a Satanás a través de otros. Por ejemplo, en el huerto de Edén, Dios habló al diablo por medio de la serpiente, ya que ésta era el emisario de Satanás. Otro ejemplo está en Mateo 16:22, cuando Pedro comenzó a reprender a Jesús cuando él le hablaba de la cruz. Y el Señor le contestó: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bien, ¿estaba Jesús hablándole a Pedro o al diablo? Él le hablaba a Satanás a través de Pedro cuando dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Aquí tenemos el mismo caso. Dios no está hablando principalmente al rey de Tiro, sino al poder detrás del trono, al que motivaba y manipulaba a ese malvado rey. Pablo nos advierte: no ignoremos sus maquinaciones. Pero creo que existen aquellos que viven actualmente saturados de ignorancia en lo que concierne al diablo, nuestro enemigo. Hoy intentaré responder a 4 preguntas vitales. La primera pregunta trata con la creación del diablo. ¿Creó Dios un diablo? Y si Dios no lo creó, ¿de dónde salió? Porque antes que Dios no existe nada. La segunda pregunta trata con su corrupción. ¿Qué corrompió al diablo? ¿Cómo llegó Satanás a ser el diablo? La tercera pregunta trata con su continuación. ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? ¿Por qué Dios no lo acaba, no lo erradica? ¿Por qué permite que continúe haciendo de las suyas? La cuarta pregunta trata con su condenación. ¿Qué le va a suceder al diablo? ¿Cuál es su destino? ¿Cómo y dónde acabará su carrera? Es necesario que comprenda todo esto a fin de que pueda ver el cuadro completo. Dios, por medio del profeta Ezequiel, nos da un vislumbre del reino de las tinieblas. Y oro que Dios remueva el velo satánico de su mente y sus ojos, y que el Espíritu Santo le dé conocimiento espiritual sobre el reino del maligno, para que finalmente vea la victoria que tenemos en el Señor Jesucristo. La primera pregunta trata con la creación del diablo. ¿Creó Dios a un diablo?
Bien, por favor, comencemos a leer nuevamente en el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Subraye las palabras de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Subraye lo siguiente. En el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Note otra vez, el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dios creó a una criatura. Isaías nos cuenta que su nombre era Lucero, que significa hijo de la mañana. Esta criatura sobrepasaba en belleza y era superior en sabiduría. Dice, tú eras el sello de la perfección. De hecho, tenía cualidades musicales. Mire el versículo 13. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Él era como un gran órgano sinfónico. Él hablaba como un grandioso y glorioso instrumento musical. Dios está hablando de la calidad melodiosa de su naturaleza. La Biblia también habla de sus gemas preciosas, los rubíes, diamantes y esmeraldas. Él vivía en el reino de exquisita belleza mineral, muy parecido al reino en el cual vamos a vivir un día. Anticipamos con gozo ir a un lugar que tiene paredes de jaspe, puertas de perlas, calles de oro. Ese lugar habla de la gloria y el paraíso de Dios. Y en el versículo 14 habla del santo monte de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del santo monte de Dios, en este sentido habla del gobierno de Dios. Isaías 2:2 dice, en lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová. Literalmente significa el gobierno de Dios. Y aquí había una criatura asociada con el gobierno de Dios. Estaba encargada de los asuntos del cielo. Yo creo que era el primer ministro del reino celestial y él trabajaba bajo la autoridad de Dios en el vasto dominio del universo. Y estaba allí, en el Monte Santo. El Monte Santo significa el gobierno de Dios. ¿Qué autoridad poseía? Muy bien, continuemos con el versículo 14. Tú, querubín grande. La palabra usada en hebreo que aparece aquí como grande significa ungido. Un querubín escogido de entre los demás. Los querubines eran el rango más alto en las categorías de ángeles. Los ángeles están categorizados según su poder. Existen diferentes rangos. Lucero era el más distinguido entre los querubines. Era un querubín ungido. La palabra protector en hebreo, según dicen los eruditos, literalmente significa extender las alas. ¿Ha visto las ilustraciones del Arca del Pacto con los querubines extendiendo sus alas? Tiene que ver con la santidad de Dios, la adoración a Dios. Este querubín no solo tenía que ver con el gobierno de Dios, sino también con la adoración y la santidad de Dios. Parece que él recibía la autoridad de Dios y administraba el universo, recibiendo la adoración de éste y pasándosela a Dios. Por favor, leamos el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Un santuario es un lugar de adoración. Él tenía cierto tipo de sacerdocio. Era una criatura increíble. Él estaba en la clase más alta de todo lo creado. Pero volvamos a nuestra pregunta. ¿Creó Dios al diablo? No. Dios creó a un querubín ungido. Dios creó a un ser perfecto, no a un diablo malévolo, no a una criatura horripilante.
Note el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Dios, siendo perfecto, no creó imperfección. Esta es la respuesta a nuestra primera pregunta. La segunda trata con su corrupción. ¿Qué corrompió al diablo? ¿Cómo el diablo llegó a ser el diablo? Veamos el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La palabra contrataciones en la multitud de tus contrataciones literalmente significa aquello que pasa por las manos, como abundancia de comercio. Verá, un comerciante obtiene algo de una persona, se la vende a otra persona y así sucesivamente ese objeto pasa de mano en mano. Él era un comerciante. La mercadería pasaba por sus manos. ¿Qué pasaba por las manos de este querubín lucero? La autoridad de Dios. Al estar sobre el santo monte de Dios, al ser el primer ministro del cielo, la autoridad de Dios pasaba por sus manos. ¿Qué otra cosa pasaba por sus manos? Él era un querubín ungido que protegía, que estaba en el santuario de Dios. Él recibía la adoración a Dios y luego debía pasarla al Padre. Pero empezó a tomar ventaja de su oficio, a quedarse con la mercancía. ¿Ha conocido algún político que haga algo parecido? Se ve en un lugar de autoridad, administrando las posesiones de otros, y se le sube a la cabeza. Empieza a pensar que él tiene ciertos privilegios y comienza a tomar lo que no es suyo. Es exactamente lo que el diablo hizo. Empezó a tomar ventaja de su oficio, de su dignidad, de su autoridad. Él comenzó a pensar: yo soy tan hermoso, tan sabio, tan importante. Tengo mucha autoridad para no poseer alguna autoridad propia y para no recibir algunas de estas alabanzas. La esencia de su pecado, literalmente, fue el orgullo. Cuando Pablo le dijo a Timoteo cuáles eran los requerimientos para ser un pastor, leemos en 1 Timoteo 3:6 que el pastor no debe ser un neófito, es decir, no debe ser un novato, un recién convertido, alguien sin experiencia. Y la razón de esto es: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este pasaje nos dice muy claramente lo que le sucedió al diablo. Él se exaltó con orgullo. Necesitamos tener cuidado. De vez en cuando algún hombre vendrá y dirá: Dios me ha llamado a predicar. Y si eso es cierto, debemos dar gracias a Dios. Pero hay que tener discernimiento. A veces la membresía, al ver a un hombre con muchos talentos, le dicen: excelente, queremos que usted predique. Y empieza a predicar, a administrar las cosas santas en el gobierno de Dios. Él llega a ser una autoridad. No es simplemente un predicador, ahora es un pastor, un obispo. Él administra los asuntos de Dios y la gente alaba a Dios por medio de él. Él obtiene alabanza que debe ir directamente a Dios. Si este novato no es cuidadoso, comenzará a tomar para sí lo que no le pertenece. La gente le dirá: hermano, ese fue el mejor sermón que jamás haya escuchado en mi vida. Y él se lo creerá. Lo hice muy bien. Y se llena de orgullo. Lo he visto suceder muchas veces. Suben como un cohete y caen como una roca. Cayó en la condenación del diablo. Está muy claro, el diablo llegó a ser Satanás al llenarse de orgullo y comenzó a tomar para sí lo que no le pertenecía. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Subraye la palabra hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Subraye la palabra sabiduría. No piense que el diablo no tiene sabiduría. Amigo, la tiene. No piense que el diablo no tiene hermosura. Amigo, la tiene. Pero deseo que aprenda que su belleza es una hermosura manchada y su sabiduría es una sabiduría corrompida. Él es hermoso. No piense que es un monstruo rojo con cuernos.
¿Cómo describe la Biblia al diablo? Escuche, como un ángel de luz. Su nombre es Lucero, portador de luz. El diablo, además, es un amante de la belleza. También es sabio. Pablo en 2 Corintios 2:11 habla de sus maquinaciones, sus artimañas. Dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Y en Efesios 6:11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. También nos advirtió en 2 Timoteo 2:26 sobre los lazos del diablo. Él es tan sabio que Jesús dijo, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Sabía que el diablo no lo ha engañado, no porque usted es tan sabio, sino porque Dios no lo deja. Agradézcaselo a Dios. Y no diga que el diablo no lo puede engañar, porque Jesús dijo que hasta los elegidos serían engañados si Dios se lo permitiera. Su belleza permanece, pero es una hermosura manchada, defectuosa. Su sabiduría permanece, pero es una sabiduría corrompida. El diablo es brillantemente estúpido y horripilantemente hermoso. Mire cuán estúpido es Satanás, que cree literalmente que puede destronar a Dios, porque su sabiduría está corrompida y su hermosura manchada, y el orgullo causó todo esto. Voy a detenerme en este punto para preguntarle, amigo, ¿mantiene usted una actitud orgullosa delante de Dios? Eso es sumamente peligroso. Más bien con humildad, acérquese a Dios. Reconozca que usted es pecador. Arrepiéntase de sus pecados y por fe, acepte el regalo del perdón y de nueva vida en Cristo Jesús, recibiéndolo como su Señor y Salvador. Hable con Dios por medio de la oración. Y una vez que usted sea un hijo de Dios, Él le dará los deseos de su corazón. Si usted hace una decisión por Cristo, le invitamos para que nos escriba. Así tendremos el privilegio de conocerle más personalmente y de orar por usted. Que Dios le bendiga. Apreciado amigo, amiga, permítanos añadir que este mensaje completo en CD del pastor Rogers, El reino de maldad y el reino de Dios, tan solo cuesta $6, incluyendo su envío. Dentro de los Estados Unidos mencione el reino de maldad y el reino de Dios al llamarnos gratuitamente al 1-800-647-9400. Cuando llame al 1-800-647-9400, se le atenderá en español. O si prefiere, envíe su cheque o money order en dólares indicando el reino de maldad y el reino de Dios a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Encontrará toda nuestra información en elamorquevale.org. ¿Sabe? Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por ello, permítanos mencionar que sus oraciones y aporte económico nos capacita para compartir el amor que vale alrededor del mundo. Si nuestra programación es una bendición para usted, en oración considere asociarse con nosotros. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuya para proclamar su palabra. En agradecimiento por su ofrenda de amor, al solicitarlo, le enviaremos el excelente folleto del pastor Adrián Rogers, Cómo derribar las fortalezas de Satanás en su vida. Dentro de los Estados Unidos, puede hacer su aporte al llamarnos al 1-800-647-9400 o sírvase visitar elamorquevale.org. Gracias por su compañía y por favor planee estar con nosotros nuevamente cuando el pastor Adrián Rogers nos ayude a observar y descubrir más en la palabra de Dios acerca del mayor amor, el amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.